la experiencia que nosotros hemos tenido, que ha sido bastante buena. Hemos tenido el desafío ahora de exponernos a pasar todo online, a pasar algo muy presencial, así que quiero contarles un poco cómo nos ha ido y ojalá tener sus comentarios, sus preguntas son siempre bien recibidas. Contarle partiendo qué es lo que somos. Nosotros, a diferencia de algunas instituciones educacionales, tenemos alumni es integral y es transversal a toda la universidad. O sea, nosotros vamos viendo temas de pregrado, posgrado y lo unificamos todo. Nosotros tenemos dos grandes pilares. Uno es el desarrollo de carrera, que les voy a mostrar ahora. Hacemos diferentes servicios y actividades, y otro, estamos fuertemente inventando y creando actividades para poder generar sentido de pertenencia y vinculación de nuestros alumnos y nuestros egresados en la universidad, con los programas y también con la universidad en general. Creo que uno de los temas esenciales es el tema de que todas estas cosas, todas estas actividades se hacen en grupo y se hacen a través de un grupo multidisciplinario de profesionales, y por eso me parece tan importante que conozcan el equipo con el que trabajo. Tenemos tareas totalmente distintas, nos vamos complementando no solo en profesión, sino que también en el ejercicio de nuestras funciones. Y por lo tanto, esto me parece que es vital, porque después les voy a mostrar la cantidad de actividades que hacemos, y es muy importante entender cómo se hacen estas actividades, porque si no es imposible poder dar la verdad y la cantidad de actividades que hacemos si no fuera por el equipo que conformamos. Bueno, de izquierda a derecha, la primera soy yo, y yo estoy a cargo de la coordinación general del área. Después me sigue Dominique Pizarro. Dominique ve todo el tema de gestión y soporte, lo que vendría a ser toda la asistencia para nuestros alumnos y egresados en nuestro sitio web, cualquier problema con claves, funciones, cualquier cosa, sobre todo ahora que todo ha pasado online. Hemos visto que muchas personas han tenido este tipo de dificultades, así que Dominique está fuerte trabajando ahí. Daniela Necochea ve todo el tema de comunicaciones y eventos. Como les voy a mostrar también, esto ha sido muy fuerte, uno de los pilares centrales, porque todo volvió, nosotros hacíamos todo presencial, tuvimos que volcarlo todo online. Michelle Gatica, que ella es la mujer de los datos, como le decimos, ella ve el análisis de todas las encuestas, todos los datos, y esto también es lo que nos permite llevar un norte del tema de las actividades que estamos haciendo. Y last but not least está Carolina Edwards. Carolina ve el tema de desarrollo de carrera, y ahora estamos viendo también el tema de emprendimiento con ella, y ella diseña todos los servicios y los programas que van destinados a que las personas puedan sacar su máximo potencial, conociendo el mercado, en definitiva formándose. Yo creo que si tuviera que resumir un poco cuál es el lema ahora, qué es lo que nos está guiando, es que en tiempos de incertidumbre, prepárate, que eso es lo que está haciendo la diferencia. Sabemos que vienen tiempos muy complicados ahora. Hemos visto también cómo han aumentado las tasas de cesantía, las dificultades que algunos alumnos están teniendo para las prácticas, para hacer sus pasantías. Así que lo que estamos haciendo fuertemente es trabajar en cómo diferenciarse, que ellos se conozcan a sí mismos, conozcan el mercado y puedan generar una propuesta de valor diferenciadora. ¿Qué es lo que hemos hecho y cómo hemos cambiado? Estos son, si les pudiera hacer un esquema de dónde estamos apuntando, es este. Hicimos talleres de desarrollo de carrera. Como les comentaba, esta área, y nosotros hacemos talleres especializados para todos los alumnos que pasan por la universidad. Estoy hablando de los alumnos de pregrado. Algunos son en último año y otros son en penúltimo año. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ellos puedan comprender sus competencias desde lo más básico, desde aprender a hacer un currículum, cómo hacer sus competencias, una entrevista exitosa, cómo hacer un plan de gestión de redes que realmente puedan extenderla, que vaya más allá de su compañero de curso, del profesor, de su familia. Esto es un curso bastante extenso, tiene 4 sesiones, y si bien tenemos una malla estructural que es igual para todos, siempre va siendo customizado para los distintos profesionales. Es decir, es distinto lo que se va a abordar en detalle para un alumno de Derecho, por ejemplo, que para un alumno de Ingeniería Comercial, Civil o Psicología, que es nuestro caso.
Otra de las actividades que estamos haciendo fuerte es el Emprende Alumni, que es para potenciar a los emprendedores. Uno de los sellos de la universidad de nosotros es el emprendimiento, así que también estamos tratando de potenciarlos harto con actividades, con charlas y con consultorías para que puedan seguir potenciando desde sus pymes hasta negocios que podrían ser escalables a gran escala, perdón. Otro servicio también que antes hacíamos personalizado y lo hacíamos en 1 a 1, son las consultorías. Y ahora la hemos pasado también online a través de Zoom, la misma plataforma que tienen ustedes, y hemos visto que ha funcionado muy bien. La verdad que, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, en que la ansiedad, sobre todo de quienes están buscando trabajo, que han dejado sus antiguos empleos o que están teniendo dificultad, esta herramienta está siendo esencial. Y otra de las actividades de una charla que está haciendo Carolina Edwards, un taller de LinkedIn, que también permite potenciar esta red. Muchas veces uno la tiene mucho más dejada, y la verdad es que la mayoría de los trabajos actualmente se están publicando ahí. Le estamos potenciando también mucho la idea a nuestros alumnos y egresados, que es una herramienta que hay que empezar a hacer desde cuando uno está buscando trabajo y no a posteriori. O sea, en definitiva, la actitud proactiva que queremos imprimir en nuestro sello, esa es vital. Como les comentaba, todo lo tuvimos que pasar online. Y una de las cosas fuertes que hemos hecho es trabajar con el tema de empleabilidad. Para eso nosotros hicimos 3 tipos de segmentaciones según nuestro público, que son nuestros alumnos y nuestros egresados. Primero hicimos todo un ciclo para los alumnos que están en el último año o que hayan egresado recién. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? El mercado laboral, de LinkedIn, de networking, de estrategias para encontrar trabajo, si me están llamando, cómo lo hago para poder hacer las entrevistas online. Y en ese sentido nos ha ido también muy bien. Tuvimos 313 participantes. Las encuestas de satisfacción han sido destacadas, por eso se los comento como una buena práctica, por si la quieren hacer, se las recomiendo. También hicimos un bloque completo para los profesionales que estaban en sus primeros cargos, y también le dimos un vuelco a las temáticas que hemos ido tratando. Las habilidades comunicacionales, por ejemplo, en procesos de entrevista, cuando ellos les toca entrevistar, conocer los escenarios que el mercado laboral está haciendo, cómo planificar y optimizar su tiempo. Muchas veces hemos visto que el tema de home office se está haciendo más complicado, entonces cómo poder optimizarlo, qué herramientas, algunos casos de éxito también, cómo reinventarse en caso de búsqueda de nuevo trabajo, las oportunidades que ofrece la crisis laboral y cómo liderar en el mundo complejo. En ese tuvimos 278 participantes también, con un nivel de participación y de satisfacción súper alto. Y por último, estamos en la mitad del ciclo, estamos haciendo ya para profesionales con más experiencia laboral, y ahí es que construya su marca personal, que aprendan a hacer su currículum para que abra oportunidades, LinkedIn, pero también llevado cuando están haciendo con más experiencia, cómo armar el networking, cómo dar una buena entrevista, y el tema que les comentaba antes, el tema de los emprendimientos. ¿Cómo logramos hacer todo esto? Uno de los ejes vitales con los que funcionamos, y aquí por eso antes les presentaba el equipo, es el tema de las comunicaciones. Y esto es vital para generar redes. Nosotros sabemos que nuestro público es muy diverso, por lo tanto las segmentaciones y la red social que usemos tiene que estar adecuada a eso. Por eso, si se ven en mi foto donde aparezco yo de perfil y aquí en el lado izquierdo, van a ver que tenemos diferentes redes sociales. Tenemos, bueno, nuestro sitio web, www.alumniui.cl/alumni, y estamos con Instagram, estamos con LinkedIn. Esas son las principales con las que trabajamos. Siendo LinkedIn la red social que ha aumentado más en estos últimos meses, y lo entendemos también porque ha sido un tema de empleabilidad. Esto nos ha permitido también contactar muchos egresados, muchos alumnos, y también levantar muchos temas. ¿Qué es lo que nos ha
permitido esto? Esto nos ha permitido también tener una relación muy dual y muy bidireccional con el mercado laboral. Estas actividades que hacemos, estas charlas, nos permitan también ir integrándonos dentro del mercado laboral. O sea, también las actividades que nosotros hacemos no solamente rescatamos las necesidades que tenga la escuela, la facultad, nuestros alumnos y egresados, sino que también el mercado laboral. Y que nos dan ellos nos van comentando los planes de desarrollo que tienen, la marca empleadora que van generando, la cultura organizacional, los valores y las misiones, los beneficios, los proyectos que van teniendo y sobre todo también el perfil, o sea, el feedback que tienen de los perfiles que nosotros les estamos enviando como universidad. Eso también permite retroalimentar las mallas académicas, los cursos opcionales y los mismos servicios que hacemos nosotros. Por el otro lado también, como alumnos y egresados, y el área académica nos sirve también el reconocimiento que nos van dando del valor diferenciador que tenemos como universidad y que nosotros queremos imprimirle a nuestros alumnos. Esta relación estrecha nos permite también tener un conocimiento del mercado laboral y para poder ir implementando también las mejoras continuas que tenemos que hacer. Y eso yo creo que no solamente nosotros como área de alumni, sino como universidad lo tenemos como eje principal. O sea, ir haciendo mejoras continuas para poder ir mejorando. Una de las actividades, como les comentaba, para mantener muy estrecha la relación que tenemos con organizaciones, dígase públicas, privadas, instituciones, fundaciones, ONG, es hacer estos ciclos de charlas, que lo hacemos también, esta misma herramienta, vía Zoom, lo hacemos todos los días lunes, los miércoles a las 6 de la tarde, lo hacemos cortito, 1 hora máximo, generalmente son 40 minutos, media hora de exposición y después van una ronda de preguntas. Nosotros hacíamos esto antes presencialmente, que le decíamos los café alumni, y la verdad es que nos hemos llevado la grata sorpresa de que a través de esta vía hemos podido descentralizar mucho más los temas, la participación de los egresados, que de otra manera habría sido imposible que vinieran, ahora pueden participar. Ya tenemos para el primer semestre, tenemos 23 organizaciones, han participado, bueno, tenemos proyectado porque todavía no hemos terminado, nos quedan todavía algunas en junio y julio, más de 1.100 personas participando y con una nota de satisfacción de un 6,5 de 7, entendiendo como escala total. Una de las actividades también que se nos ocurrió, producto también de esta relación tan estrecha, es que veíamos que las áreas de recursos humanos estaban muy complicadas porque nos pusieron a todos en un jaque en un escenario muy complejo. Por lo tanto, hicimos esta actividad que se llamaba Prioridades para Recursos Humanos en Tiempo de Crisis. ¿Qué es lo que hicimos? Fue reunir con toda la alianza que tenemos con empresas y organizaciones y reunimos a más de 190 participantes de diferentes organizaciones, todas áreas de recursos humanos, que quisieran compartir las políticas con las que están trabajando ahora. Lo lindo fue que además pudimos reunir a 3 egresadas nuestras que pudieran dar las charlas y pudieran contar las vivencias. En este caso fue Deloitte con Irene Schlechter, fue Unilever con María Jesús Pérez y de ABM con Consuelo Urquiza. Esta fue una experiencia fantástica, fuertemente valorada, así que también esperamos poder replicarla el segundo semestre. Estamos en un escenario tan incierto, tan móvil, que también tenemos que ir adaptándonos a lo que vaya surgiendo y a las nuevas temáticas que se vayan dando también, de manera de poder tomar un tema que sea contingente y que realmente sintamos que podamos ser un aporte. Como les comentaba, y espero no haberme extendido mucho, creo que estoy justo en el tiempo, estas son nuestras redes sociales. También encantada de que quienes quieran participar, quieran estar informados de las actividades que hacemos, ahí están, vamos subiendo distintas actividades, así que encantada de lo que pueda ayudarle. Mi mail, mi contacto también está en LinkedIn, así que quien necesite, feliz y encantada de poder ayudarles. Justo en el tiempo, muchas gracias, ¿sí? Paula, por la presentación. Sí. Ni preparada. Sí, súper preparada, así que muchas gracias. A continuación, José Serpa, coordinador de prácticas pedagógicas, y Olivia Canales, asesora técnica del Departamento de Prácticas, ambos académicos del eje de prácticas de pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, van a presentar la ponencia Desafíos de la triada formativa
en la práctica profesional de Pedagogía en Historia y Geografía, UPLA, una experiencia en contexto de crisis sanitaria, primer semestre 2020. Así que les doy ahí, ya están compartiendo pantalla, adelante, José y Olivia. Muchas gracias. Un momento, estoy compartiendo la pantalla, por favor. Espero que se pueda ver sin problemas. Bueno, muy buenas tardes. Soy el profesor José Serpa y me acompaña la profesora Olivia Canales. Ambos nos desempeñamos como docentes en el eje de la práctica. Agradecemos la invitación de la Universidad Andrés Bello a participar en este seminario y deseamos compartir nuestra ponencia que hemos titulado Desafíos de la tríada formativa en la práctica profesional de Pedagogía en Historia y Geografía UPLA, una experiencia en contexto de crisis sanitaria, primer semestre de 2020. El objetivo es examinar la construcción de la identidad profesional en la práctica profesional de Pedagogía en Historia y Geografía bajo la perspectiva de la tríada formativa en contexto de crisis sanitaria. Hemos estructurado la presentación en 3 momentos: el diagnóstico, la definición institucional y la experiencia de la tríada formativa en contexto de crisis sanitaria. El diagnóstico. En un principio teníamos muchas interrogantes, particularmente de qué forma iba a ser posible articular la tríada formativa en la práctica profesional en contexto de la crisis sanitaria que estábamos experimentando. El diagnóstico lo elaboramos a partir de 2 ejes. Por una parte, de las necesidades del sistema escolar, y por otra, desde los referentes institucionales que nos orientaban a actuar como universidad estatal. Respecto de la evaluación de las necesidades del sistema escolar, a partir de la resolución del Mineduc de continuar las tareas educativas en los establecimientos, podemos observar que el proceso se desarrolló en 2 etapas bien diferenciadas. La primera, semipresencial, y la segunda, virtual. En la primera etapa, en la etapa presencial o semipresencial, los equipos directivos se volcaron al estudio del contexto de sus comunidades educativas y empezaron a trabajar en planes de trabajo para enfrentar la pandemia. Hubo también una preocupación por proporcionar cursos y ensayar el empleo o iniciar el ensayo de empleo de plataformas para ir fortaleciendo las competencias pedagógicas, pero sin abandonar totalmente la entrega de recursos en forma personal a los estudiantes. La segunda etapa, la etapa virtual, está marcada por el impacto del confinamiento en la salud mental, especialmente en los estudiantes, y se hace necesario, urgente, atender las necesidades socioemocionales de esto. Entonces, los establecimientos resolvieron adecuar los planes de trabajo iniciales, pero ahora exclusivamente desde el empleo de plataformas y redes sociales. Ante esto, algunos directivos decidieron cancelar las prácticas argumentando la falta de presencialidad. Sin embargo, otros concluyeron que estos nuevos planes de trabajo podían ser una nueva forma de aprendizaje de la docencia. Y con estos establecimientos fueron con los que nosotros pudimos desarrollar la actividad de práctica profesional. Nuestros referentes institucionales son 4: el Plan de Desarrollo Estratégico, el Proyecto Educativo Institucional, el Modelo Educativo y el Modelo de Prácticas. El Plan de Desarrollo Estratégico habla de la participación de los estudiantes en acciones relevantes de vinculación con el medio. Nuestro proyecto educativo señala que la práctica profesional debía permitir examinar situaciones problemas, como en este caso se está expresando. El modelo educativo promueve la valoración del saber profesional docente. Y nuestro modelo de práctica busca que se responda a las demandas de los fenómenos de la globalización y se favorezca la autonomía de los estudiantes en este contexto. A partir de este diagnóstico hicimos la definición institucional, que se tradujo básicamente en un plan y en orientaciones para poder ejecutarlo. Este plan emanó desde los referentes que nos entregó el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, y un plan de contingencia elaborado por nuestras autoridades. Básicamente se entregó al Departamento de Práctica la responsabilidad de elaborar el plan, que se operacionalizó a través de instructivos regulatorios, y que diera prioridad a un nivel de práctica. Por la complejidad de la situación, ese nivel de práctica fue el de la práctica profesional. Focalizamos territorialmente los establecimientos que estaban dispuestos a trabajar con nosotros virtualmente y decidimos que la práctica profesional debía articularse con el plan de trabajo del establecimiento. El objetivo entonces fue dar continuidad a la práctica profesional por medios virtuales.
Ahora, el desarrollo de la práctica profesional en crisis sanitaria es resignificar la identidad profesional en un espacio virtual. Desde esa perspectiva queremos compartir con ustedes la representación de la docencia en crisis sanitaria para el director de una escuela municipal de Valparaíso y para un profesor guía de práctica profesional de un colegio municipal de Viña del Mar. Hoy día el contexto nos puso a todos en una situación donde tenemos que demostrar todas las habilidades, competencias para poder seguir entregando lo que necesitan nuestros estudiantes. ¿Cómo enfrentamos el quehacer educativo en contexto de pandemia? Ha sido complejo porque nadie estaba preparado para esto. Ustedes, nosotros, ni las propias escuelas. De tal manera que ha sido una oportunidad. Lo primero fue hacer encuesta a toda la escuela. Mi escuela es pequeña igual, son 120 estudiantes, por lo tanto era factible hacerlo. Tanto si tenían computador, si tenían celular, si tenían acceso a internet, todo lo material para poder tener una comunicación con ellos. El tema de lo psicoemocional de los estudiantes y se atiende en forma más particular a esta familia o a este estudiante en relación a lo que esté detectando el profesor. Por ejemplo, hace poco tuvimos un intento suicida de una estudiante de quinto básico. ¿Qué haces en ese contexto donde la mamá está sola, en la casa, separada? Todo un contexto súper complejo y como escuela tenemos que hacer un aporte en eso y tenemos que hacernos cargo de eso. Bueno, comparto entonces ahora el parecer del profesor guía de práctica profesional. Soy profesor de historia de Viña del Mar por 20 años ya. Bueno, yo creo que el contexto, y para mí es una oportunidad, ya entendiendo de que la pedagogía es una ciencia y nosotros somos los científicos de cómo enseñarla para que sea tomada por los estudiantes y se transformen en aprendizajes significativos para ellos. Esta es una oportunidad, es un nuevo escenario. Ya, es un nuevo contexto mundial y eso obviamente nos lleva a que como personas que nos dedicamos a lo que es la pedagogía, entenderla como un desafío. ¿Ya? Entenderla como un desafío como primer pilar. Hay un segundo pilar que tiene que ver con la flexibilidad y la adaptación. ¿Ya? ¿Cómo enfrentamos el quehacer educativo en el contexto pandemia? Yo creo que lo único que nos estaría relacionando con lo que significa nuestra práctica pedagógica sería esto del vínculo. ¿Ya? Es esencial hoy día el vínculo que nosotros hemos establecido con nuestras estudiantes. El primer contacto con nuestros alumnos, alumnas, en mi caso, desde el primer momento es buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya? Y dejar un silencio largo para escuchar cómo está, de verdad. ¿Ya? Y eso creo que ese vínculo, ese espacio de poder escuchar es lo que nos genera hoy día el principal motivo, el principal quehacer educativo hoy día es escuchar. El principal que el aprendizaje viene después, sale como conclusión, sale como la necesidad, es la conclusión del vínculo, es el volver a recordar por qué nosotros nos relacionamos, profesor-estudiante. Y desde ese punto de vista yo creo que el enriquecimiento para los estudiantes, en este caso los practicantes, va a ser genial, porque en el fondo va a permitir que tengan muchas más herramientas. A todos nosotros nos prepararon, aprendimos en la presencialidad y hoy día ellos han tenido que hacer su práctica en algo que jamás las habían preparado, que es en una virtualidad que es nueva, es nueva. Y el aprender está ahí, los tutoriales, las formas de ir adaptándolo, pero hay que hacerlo. Ese no quiere decir de que está hecho, sino que hay que ir implementándolo, porque el gran desafío de nosotros como profesionales de la educación es hacer lo que ningún otro profesional va a hacer, es el buscar el cómo enseñar. Bueno, muchas gracias. Dejo con ustedes a mi colega, la profesora Olivia Canales. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, para continuar con nuestra presentación, profesor, por favor, siguiente. Voy a referirme a la articulación y al plan de trabajo de la tríada formativa. Bueno, una vez que los centros de práctica en convenio con la universidad y con la carrera en particular, o como nosotros los llamamos, los centros o escuelas, aceptaron este desafío de articulación en contexto, se comenzó a establecer los vínculos entre el docente supervisor de la universidad, el estudiante o profesor en formación y el docente guía del centro de práctica. Básicamente el plan de trabajo
se basó digamos, en acatar, digamos, por parte del supervisor y del estudiante el plan y las políticas adoptadas por los propios centros de práctica, considerando sus propias necesidades y el contexto en el cual se desenvuelven, ¿ya? Especialmente nos acoplamos a lo referido a las evaluaciones que se iban a realizar, a la priorización curricular y a los medios de comunicación que ellos adoptaron para comunicarse con los estudiantes. Durante las reuniones de coordinación de la tríada formativa, en donde vale la pena mencionar que los supervisores han tenido una mayor participación, una mayor presencia, dado los acuerdos y compromisos establecidos, en estas reuniones virtuales se realiza una búsqueda conjunta de estrategias de enseñanza y aprendizaje, enfocadas principalmente en la búsqueda de mecanismos que nos permitan llegar a una mayor cantidad de estudiantes, ¿ya? Más allá del instrumento o de la didáctica propiamente tal que se utilice, tenemos que centrarnos en llegar a estudiantes que digamos, por la situación de vulnerabilidad que existen, en la mayoría de los estudiantes que asisten a estas escuelas municipales son muy grandes, entonces no cuentan ellos con los medios necesarios para poder acceder. Por lo tanto, hay que enfocarse más bien en eso, en cubrir esa necesidad. En el mismo sentido de esta vulnerabilidad que tienen los estudiantes de las escuelas municipales, es que la tríada ha tenido que trabajar permanentemente en la búsqueda de estrategias de contención emocional para el alumnado, ¿ya? En estas circunstancias vividas por los jóvenes y niños, en donde se ha visto un detrimento importante en la salud mental de ellos y emocional. Para ello se han basado en los referentes del plan de contención emocional presentado por el Colegio de Profesores y también se han apoyado por la formación del eje socioemocional que reciben nuestros estudiantes de las carreras pedagógicas de la universidad a través de la línea formativa del eje de la práctica. Dentro de estas estrategias adoptadas se han usado principalmente la comunicación constante, tanto del profesor guía como de los estudiantes en práctica, y la incorporación de algunas preguntas que apuntan a saber cómo están, cómo se sienten, qué es lo que están viviendo en este contexto, las cuales van incorporadas a las guías de aprendizaje. Bien, a raíz de estos acuerdos de estrategia es que los estudiantes en práctica trabajan en la elaboración y diseño de recursos didácticos, lo que incluyen guías de aprendizaje que son enviadas principalmente por medio de WhatsApp, ¿ya? O materiales de estudio que son distribuidos por los centros de práctica, en aquellos casos donde el alumno no tiene ninguna posibilidad de acceder por algún medio virtual al material. Algo que ha dado muy buenos resultados es la elaboración de videos o cápsulas de aprendizaje, ¿ya? Al tener mayor aceptación por parte de los estudiantes y una mayor difusión. Consideramos que la mayoría de los alumnos de estos establecimientos tienen planes de teléfonos limitados, ya no tienen un plan como que les permita acceder a todo. Sin embargo, las compañías en este contexto de pandemia han decidido tener gratuidad, digamos, o sin límite el tema de los accesos a las redes sociales y a YouTube. Por eso es que estas cápsulas de video han permitido una mayor difusión. A continuación, nosotros quisiéramos compartir con ustedes una muestra de estas cápsulas de video que han preparado nuestros estudiantes en práctica. Profesor, por favor, siguiente y play. Gracias. Olivia, les recuerdo, les quedan 2 minutos. Gracias. Hola a todos, jóvenes estudiantes. Esta vez veremos algunos datos de relevancia a tener en cuenta durante los años del llamado descubrimiento de América. Pero el concepto de descubrimiento, ¿qué tan real es? Bien. Otra instancia que nos ha permitido la articulación del trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica ha sido el taller de práctica profesional que se realizó el pasado 20 de mayo, titulado El desafío de la pedagogía en contexto de crisis sanitaria. En este taller participaron docentes directivos, profesores guías del sistema, los estudiantes en práctica y la totalidad de supervisores que componen el equipo de la carrera.
¿Ya? El propósito de esta actividad era generar un espacio de reflexión y de intercambio recíproco a través del examen de la realidad y de las situaciones que cada uno está experimentando durante este periodo y que debemos afrontar como desafío, ¿ya? Que implica la docencia. La metodología de trabajo de este taller fue primero los expositores daban su punto de vista sobre la situación que estaban viviendo. Luego, una ronda de preguntas en donde los estudiantes en prácticas planteaban preguntas principalmente referidas al quehacer docente. Posteriormente se realizaba una etapa de discusión en donde los invitados expositores trataban de dar respuesta a estas preguntas planteadas. Y por último, una etapa de reflexión final donde participaban los profesores guías, los estudiantes y los docentes invitados. Siguiente, por favor. Bueno, el análisis de encuesta se realizó a los estudiantes, ¿ya? En práctica que participaron. Fueron 20 estudiantes en práctica quienes respondieron este instrumento que fue validado y construido especialmente para este estudio. Y el procedimiento fue que ellos respondían mediante un formulario Google online. Siguiente, por favor. Acá en el gráfico de resultados quisiéramos destacar con ustedes la puntuación más alta, ¿ya? Que obtuvo 9.7 y que hace referencia a la pregunta de el trabajo colaborativo de los y las profesoras es importante para gestionar actividades formativas como el taller, ¿ya? La pregunta 5, que obtuvo 9.5, estaba referida sobre el conocimiento demostrado por los expositores. Y con 8.9, la pregunta 11, que habla sobre si el aprendizaje es transferible al futuro desarrollo profesional. O sea, digamos, el aprendizaje que están desarrollando en esta instancia, en esta circunstancia. Bien, finalmente 8.9 también obtiene la valoración general del taller. La menor puntuación de 7.4 es relacionada al uso de la plataforma Zoom, ¿ya? Pero esto se puede entender porque falla de repente el internet y es difícil la conexión. Siguiente, por favor. La otra pregunta, la 13 y la 14, que eran preguntas abiertas, nos gustaría destacar la valoración que hacen los estudiantes del trabajo en la contingencia para intentar seguir cumpliendo el rol docente a pesar de las dificultades que se realizan, y también se destaca el interés de los profesores supervisores por ayudar a los practicantes a enfrentar estas nuevas problemáticas y desafíos, ya en el quehacer educativo en el contexto actual. Siguiente, por favor. Nuestros próximos desafíos son, en una primera instancia, realizar una encuesta de satisfacción y valoración del proceso de práctica, tanto a los profesores guías como a los docentes directivos, lo que nos permitirá ver el impacto real de esto. Y por último, seguir afianzando el trabajo colaborativo con el fin de consolidar las comunidades de aprendizaje y la construcción de la identidad profesional docente. Todo esto a través de la colaboración, la bidireccionalidad y la co-construcción. En el fondo son los ejes fundamentales que nos mueven en nuestro trabajo. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Muchas gracias. José y Olivia terminaron, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, José y Olivia, por su presentación. Corresponde ahora presentar a Ana María Calderón, doctora en Educación y jefa de la sede Patagonia de Empleabilidad y Egresados de la Universidad de San Sebastián. Ella se va a referir al desarrollo de habilidades de empleabilidad en tiempos de pandemia. Ana María. ¿Estás con el micrófono apagado? Ya, ahí sí. Ya, muy buenas tardes. Ya. ¿Y me puede habilitar, por favor, la opción de compartir mi pantalla? ¿Está habilitada? ¿No puedo? No. No. A ver, ya tengo. Si no, se la mando rápidamente por correo. Lo puedo compartir yo. Sí, yo la tengo aquí también abierta. Es la misma, ¿cierto? No, le hice cambios esta mañana. ¿Por qué no puedes compartir? Entonces, Estoy pidiendo al técnico igual que
Que me ayude Enviada. Así que, ¿Sí? no hay problema. Ya. ¿Aló, Jimena? ¿Sí? Acabo de activar También la puedo hacer. Ahí está, Ya. ahí sí. Gracias. Sí. Ahí sí, gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Ana María, soy la jefa de empleabilidad y egresados en ENSE de la Patagonia, Universidad de San Sebastián. Nosotros queremos compartir con ustedes, digamos que de manera general, en estos pocos minutos, cómo hemos hecho nosotros ese cambio en todo digamos que la diversidad de acciones que nosotros realizamos ahora en tiempo de pandemia, cómo se ha justamente trasladado ciertas dinámicas a este ámbito virtual y de qué manera nosotros estamos llevando a cabo como buena experiencia para que pueda ser replicable quizás en otras instituciones. El desarrollo de habilidades de empleabilidad en tiempos de COVID fue como nosotros lo denominamos. Veníamos en esta, ya desde hace más o menos unos 8 o 9 años, gestionando la empleabilidad de cierta forma, sobre todo con estudiantes y egresados, generando ciertas herramientas para la inserción laboral. Direccionando gran parte de nuestras actividades desde la Dirección de Empleabilidad y Egresados a tanto esa mirada de articulación intrainstitucional, pero por el otro lado, tratando de dinamizar ciertas acciones con las carreras para poder hacer un análisis mucho más profundo de los perfiles profesional y cómo nosotros entregamos esas diferentes acciones de desarrollo de habilidades de empleabilidad a estudiantes y en este caso recién egresados. Este es nuestro equipo de trabajo. Nosotros tenemos una jefa nacional, que es Fernanda, que por razones laborales no nos pudo acompañar hoy. Tenemos a Gloria, que es nuestra jefa de fidelización, y en cada una de las sedes donde está situada la universidad tenemos un jefe, en este caso, de empleabilidad y egresados, y de acuerdo, obviamente, a ciertas características de la sede, también tenemos un coordinador. ¿Cuáles son esas acciones a las que me he remitido yo para poder hablar antes del COVID? Nosotros direccionábamos ciertos talleres, conversatorios, teníamos ciertos intercambios con nuestros empleadores y desde allí podríamos identificar ciertas oportunidades de desarrollo tanto para las carreras como para nuestros egresados. En sí, la idea era generar ciertos espacios de desarrollo de competencias profesionales de acuerdo a esa necesidad del mercado. Y tenemos, obviamente, varios instrumentos, generamos ciertos productos en donde la carrera obviamente los aprovecha en conjunto con nosotros para generar estos espacios de discusión. En primer lugar, nosotros queríamos, obviamente, siempre va a estar pensado también en un asunto de cobertura. Nuestros alumnos sí o sí tienen que pasar por nuestras actividades, obviamente porque de esta manera nosotros también entregamos las facilidades para poder insertarse en ese mundo laboral. De alguna manera también esa gestión de empleabilidad ligada a la cobertura, pero también a ciertas acciones de impacto, hacen que se disminuyan esas brechas entre los estudiantes en relación a sus habilidades y competencias. Pero, obviamente, como a todos nos pasó, este rayo de alguna manera simboliza lo que sucedió con el COVID. Entonces, de alguna manera nos permitió como una posibilidad transformar nuestras acciones no solo a un ámbito no presencial, sabiendo que gran parte de las acciones que nosotros desarrollamos, inclusive también ustedes en sus propias instituciones, son netamente presenciales. Gran parte de ellas
tratan de alguna manera de que esa presencialidad obviamente cobre cuerpo en ciertas habilidades que nosotros queremos que desarrollen nuestros estudiantes. Sin embargo, había que sustituir por un ambiente que fuera muy similar al presencial, pero en un ambiente obviamente asincrónico, o ciertas acciones por medio de cursos virtuales, o generar estos conversatorios de manera virtual. Pero dadas las reflexiones del equipo, no era solamente sustituir un taller que fuera presencial por una charla online, porque precisamente gran parte de las acciones que uno trata de hacer desde lo pedagógico no se van a lograr, ¿cierto? Y eso también lo estaba conversando en la ponencia anterior los profesores. Sin embargo, nosotros, la pregunta era, ¿cómo hacemos para que realmente se proyecte la finalidad y se cumpla el objetivo que nosotros queremos alcanzar de generar esas experiencias y de fomentar, obviamente, el desarrollo de las habilidades? Ya estábamos pensando no solamente en cobertura, sino también en la calidad de ciertos contenidos, y también de alguna manera de gestionar esa empleabilidad, pero con cierto marco un poco más pedagógico y, si se quiere, desde la didáctica, de capacitar al equipo en cómo entregar los contenidos. Y eso ya es un salto significativo para poder pensar que lo que nosotros conversamos con las carreras también tiene un sustento mucho más, si se quiere, científico en relación al desarrollo de esas competencias y habilidades. Y es ahí donde justamente nosotros queríamos centrar esta ponencia, porque quizás gran parte de las oficinas o áreas que están por fuera de lo académico deben generar este tipo de reflexiones para poder avanzar hacia esa transformación que nosotros obviamente identificamos. También logramos ver que esa gestión de la empleabilidad y que gran parte de nuestras acciones deben incentivar no solamente la participación de los estudiantes en nuestras actividades y egresados, sino también de reposicionar esas relaciones entre esos titulados. Entonces nos dimos cuenta que gran parte de nuestros titulados estaban pidiendo, y abajo lo tengo, de donar esa experiencia. Nos dimos cuenta también que gran parte de nuestros egresados estaban intencionando ciertos espacios para que pudieran comunicar a sus futuros colegas esta parte de la experiencia, que también es obviamente un cierto espacio de diálogo que no solamente permite generar habilidades y competencias, sino también pensar que este contexto de pandemia también lo estaban viviendo nuestros egresados de otra manera. Y esa posibilidad de generar esos espacios es uno de los puntos que nosotros como Dirección de Empleabilidad vimos que debíamos empezar a articular con las instituciones y definir en estos perfiles profesionales, bueno, si se quiere donar tiempo, ¿qué parte de ese tiempo, de esa experiencia que quiere comunicar el egresado, nos permite entonces anclarlo con los perfiles profesionales? De esta manera nosotros tuvimos que, por un lado, establecer ciertos criterios a partir de esta reflexión de cómo traslado todo este contenido para que me desarrolle habilidades y competencias en nuestros estudiantes, pero en un ambiente no presencial, y también de resignificar esa fidelización. Nos encontramos entonces con que debíamos pasar por una capacitación técnica, una reflexión un poco más pedagógica, establecer algunos criterios, y por eso se generan algunos documentos, llevar ese acompañamiento a las carreras identificando precisamente cuáles son esos vacíos que, si nuestros egresados lo están identificando previamente, nosotros también tenemos que saber qué es lo que en la carrera nosotros podemos llenar ese, si se quiere, vacío, o esa parte que quizás el egresado lo está identificando, pero que nosotros no. Y hay un proceso de levantamiento de datos, tanto quali como quanti, y dentro de los quali se están generando entrevistas para poder, obviamente, identificar, paso 2, identificar esa donación de tiempo como vuelta de mano. Ya hemos avanzado con algunas entrevistas. La idea es poder avanzar hacia generar algunos instrumentos un poco más que puedan posibilitar esta información un poco más mixta.
Entonces, narrar esa experiencia, cómo se significa también en el mundo del alumno y del egresado poder compartir, identificar esos valores como sebastianos. Lo que podíamos ver en algunos de nuestros egresados es que se identificaban con los valores, es decir, que esa formación que tuvieron sí permite después regresar obviamente a la universidad y entregar algo que para ellos hizo clic en ese mundo laboral, pero que también con esos valores pudieron reformularlos. Una reflexión obviamente mucho más retrospectiva de qué era lo que significaba ser estudiante, y estos son resultados obviamente de ese proceso quali y quanti que le estoy mencionando. Y unas herramientas obviamente para poder construir y generar otros productos mucho más centrados en esas vivencias. A grandes rasgos, lo que yo les estoy mostrando acá también tiene que ver con esa relación entre lo que nosotros estamos potenciando a partir de esta oportunidad que si no hubiera obviamente presentado, no se hubiera presentado la pandemia, no se hubiera podido quizás capitalizar. Y es esa relación con los alumnos, con eso interno y externo, que si bien lo estábamos abordando, ahora tiene otro sentido. Y tiene otro sentido en poder generar esas estrategias mucho más bidireccionales para potenciar la relación con los alumnos, para poder fidelizar, obviamente, nuestros actores educativos, y por el otro lado, generar esa articulación de llevar el mundo exterior al aula, pero ese mundo que sea laboral. Si bien los profesores lo realizan, de llevar el contexto al aula, nosotros queremos llevar el contexto, pero el contexto laboral al aula. Y en ese caso, obviamente, estas estrategias que han salido de este proceso de poder resignificar de alguna manera desde lo quali y lo quanti, lo que nosotros vamos abordando, sea por los talleres online, sean por los conversatorios, y por el mismo involucramiento de nuestros egresados, bueno, no hubiera sido posible si no fuera por este contexto de pandemia. En tal caso también hay un proceso significativo de poder trasladar nuestras acciones a un ámbito un poco más, si se quiere, virtual, pero también de permitir el desarrollo de esas competencias o esas habilidades en relación también a los contenidos disciplinares. Por eso también estos planes de carrera en conjunto con el medio externo, junto con esa posibilidad que tienen los egresados de dar su experiencia o su vivencia, cobra más, si se quiere, más significatividad para los estudiantes. Por eso nosotros relacionamos allí el compromiso, el significado, esa emoción que tienen los egresados y que comparten de alguna manera con esa visión retrospectiva que yo les mencionaba antes. En ese contexto interno también, ese aprendizaje, las habilidades, competencias y todo lo que tiene que ver con la teoría y la práctica, que si bien se hace en un proceso disciplinar propiamente tal, nosotros lo abordamos desde la empleabilidad y cómo también esa teoría y práctica se puede unir para poder hablar mucho más de ese mundo laboral que a veces es ajeno a los estudiantes. Y por último, esa relación con los egresados en que los valores, la experiencia profesional y la actualización permanente cobra mayor sentido si es que se tiene esa mirada retrospectiva de haber sido estudiante y cómo yo puedo dar esta visión. Y la última, para terminar, tiene que ver con los desafíos que ahora, si bien es cierto, estamos transitando por un periodo crítico para todos nosotros, hemos visto oportunidades, pero también tenemos que llevar esas oportunidades a que en un contexto ya de no pandemia, pues puedan generar también mayor significatividad, como lo estamos viendo. Y es que desarrollo de habilidades para la inserción laboral tiene que llevar en sí o esa experiencia de vida, tiene que ser un propósito también laboral, construirlo desde los estudiantes y desde los egresados, obviamente mantener estos espacios de colaboración. Es bien significativo que en un periodo de crisis el egresado quiera volver a su casa de estudios a mostrar esa experiencia, pero también llevarla con cierto sentido para sus estudiantes. Bueno, hay que tratar de mantener esos espacios y sobre todo acercar esas nuevas áreas para que pueda también nuestros egresados y estudiantes escalar en ese mundo del trabajo que a veces es como tan complejo y sobre todo en un momento de crisis se complejiza un poco más. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. La idea es, obviamente, si hay alguna duda o pregunta, que nos ayude también a
poder aportar a nuestra experiencia y eso era principalmente, Jimena. Muchas gracias, Ana María. Interesantes las tres exposiciones que escuchamos en esta ocasión, que yo ya les había anunciado que tenían que ver con el tema de la empleabilidad y también de todo lo que es la experiencia de prácticas profesionales. Estoy viendo algunas preguntas por el chat. Voy a partir preguntándole a José o a Olivia de Playa Ancha, ¿cuál fue el elemento estratégico para consensuar con los establecimientos el desarrollo de la práctica profesional en crisis sanitaria? Sí, buenas tardes. El criterio estratégico fue a partir del diagnóstico. En el diagnóstico con las unidades del sistema escolar estuvimos muy atentos al proceso de evolución de la toma de decisiones internas. Hubo un proceso de vuelta hacia el interior, donde ellos empezaron a reformular el plan de trabajo a medida que la pandemia se empezaba a desplegar en nuestro país. De hecho, a principios de año en muchos establecimientos se partió de manera presencial y finalmente se fue restringiendo hasta que finalmente se suspendió la presencialidad. De este modo, la universidad también lo hace desde su modelo pedagógico, porque como universidad estatal nosotros declaramos un compromiso social y un compromiso ético, y una de las preguntas que también nos hicimos fue de qué manera nosotros podemos contribuir como universidad estatal con la situación que estaban viviendo los estudiantes de Chile y aportar con nuestro granito de arena desde la práctica pedagógica y desde la profesionalidad en formación de estos estudiantes. Entonces resolvimos que debíamos trabajar necesariamente acordes con el plan que habían articulado los establecimientos. Entonces la decisión estratégica pasó por reconocer que la forma de poder contribuir y de asegurar también que nuestros estudiantes que están terminando la formación inicial pudieran concretar la formación en la práctica de modo virtual, era sumándonos precisamente al plan de trabajo del establecimiento y enfocando las competencias profesionales desde esa perspectiva. De acuerdo. Para Ana María, tengo otra pregunta aquí. Sí. ¿Podrías ampliarnos un poco más las estrategias utilizadas por los estudiantes? Bueno, con los estudiantes, si bien nosotros tratamos de tener ciertos formatos con ellos, generar, por ejemplo, un conversatorio en donde puedan conversar con diferentes empresas y directores de servicio, en el caso de los profesionales que están en el área de la salud. Tratamos también de generar otro tipo de talleres y charlas enfocados en aquellos componentes disciplinares que no han sido muy trabajados o que quizás ellos sienten que quieren mayor desarrollo. Caso particular, por ejemplo, veterinaria con salud pública, entonces desarrollamos un ciclo de charlas en donde ellos pueden ver las diferentes particularidades de la salud pública. Siempre tratamos de tener una persona que sea externa, no sé, el director de, por ejemplo, la Organización de Aves de Chile. En agosto tenemos una charla programada en este ciclo con la FAO y tratamos también de incorporar en ese contexto a un egresado que pueda también tener esa voz como de par, esa mirada, como yo les decía, retrospectiva. Si bien también ese tipo de formatos puede variar en términos de la carrera, tenemos sí o sí un taller que se desarrolla de inserción laboral, en donde todos tienen que pasar por allí y se desarrollan obviamente temáticas muy básicas desde realizar un currículum hasta el entrenamiento de una entrevista por competencias. Entonces va a depender de la carrera y también va a depender de aquella gestión previa que nosotros hayamos hecho tanto con la carrera como de identificar esos vacíos de los cuales yo también les mencionaba anteriormente. Ok, gracias. Para Paula,
¿cuál es el principal desafío que deben afrontar ahora para abordar la empleabilidad? Bueno, primero yo creo que identificar bien cuáles van a ser los nichos en los que vamos a trabajar, cuáles son los profesionales que están más complicados, en qué edad, cuántos años de experiencia, y así también poder entender cómo poder apoyarlos de mejor manera. Que se puedan identificar y el valor agregado que puedan crear es esencial que lo puedan identificar los alumnos. Si bien el currículum es esencial, es la carta de presentación, realmente. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de inculcarle mucho es el tema de la generación de redes de contacto. Esto no, que estemos ahora en una situación de pandemia, en que estamos alejados, nos puede jugar incluso a favor si es que realmente sabemos gestionar las redes de contacto. Por lo tanto, yo creo que identificar eso muy bien, cuáles son los segmentos, las necesidades que tienen, cómo poder apoyarlo, y a su vez hacer un contacto muy estrecho con los potenciales empleadores o clientes que puedan tener en el caso que haya emprendimientos y poder sostenerlos de eso. O sea, mantener esta dualidad entre los stakeholders que podrían ser nuestros, la universidad, los alumnos, los egresados, pero con mucho conocimiento del mercado laboral. Muchas gracias. Mira, están llegando algunas preguntas y si bien algunas específicas para varios, me parece que es interesante una que le plantean a todos y ojalá que la puedan responder brevemente porque tenemos poco tiempo, pero preguntan para todos cómo están trabajando el tema con los colegios, particularmente con los alumnos de cuarto medio, que efectivamente tienen un año muy particular. No sé si a lo mejor vamos en el mismo orden, si pueden tener respuesta partiendo con Paula, luego José y Olivia y finalmente Ana María. Bueno, en el caso de nosotros, la Universidad del Fibañez, se están haciendo ferias virtuales para poder apoyarlos a los alumnos ya, y los requerimientos que vayan teniendo, explicándoles las carreras, en definitiva las mallas, los profesores que existen, las distintas menciones, y informándolos. Yo creo que para que puedan tomar una decisión libre e informada de lo que estamos ofreciendo. Siempre las puertas acá, si bien estamos todos trabajando home office ahora, están todas las sedes cerradas, están todos conectados, así que si hay algún alumno, se están haciendo hartas actividades como para poder seguir manteniendo la comunicación con ellos. José, Olivia, ¿tienen alguna respuesta a esto del trabajo con los colegios? Profesora Olivia, ¿podría usted enfocarse, por favor, desde la tríada formativa, cómo se está ejecutando la adecuación? Sí, disculpen la demora, que estoy conectada con dos medios porque la cámara del computador no me funciona. Así que, bueno, me voy a quedar con el computador porque se me acoplan los dos. Bueno, lo que se está haciendo en general con todos los niveles en los colegios es lo que yo explicaba a través del trabajo de la tríada formativa. O sea, entregar recursos que los chicos puedan ir viendo principalmente por medios digitales, ya que la presencialidad no es posible y tampoco asisten todos los apoderados, digamos, a retirar los materiales que se puedan entregar en los colegios. ¿Ya? De modo que en todos los niveles se está trabajando más o menos de la misma manera, ya utilizando las redes sociales, priorizando el currículum, digamos, manteniendo también, como les explicaba yo delante, el eje socioemocional o la contención emocional como objetivo principal, más allá del tema de los contenidos, porque es lo que los chicos y chicas necesitan en este minuto. O sea, hay que considerar que por lo menos nosotros como universidad trabajamos con la mayor cantidad de colegios con índices de vulnerabilidad enormes, en donde los chicos tienen necesidades de todo tipo, y la verdad es que no lo están pasando bien. Entonces, para ellos también el tema de los contenidos académicos o el colegio está pasando a ser la última de sus prioridades. Y en ese contexto, entendiéndolo así, hay que tratar de adecuarnos como profesores dentro de lo que podemos hacer. En este minuto es eso, tratar de entregarle actividades más didácticas, cosas que ellos puedan ver en YouTube, porque es algo que les gusta, y no dándoles tanto contenido pesado, a pesar de que estén en cuarto medio, como lo especifica la pregunta. Sabemos que es difícil, es un año de transición, ya no se va a rendir la PSU. Desde la carrera también y desde la universidad se está tratando de ampliar el tema del ingreso a la universidad, ya obviando, digamos, lo tradicional. Entonces ese es más o menos el trabajo que se está haciendo con ellos. Ana María, no sé si tienes una respuesta a eso. Sí, bueno, la universidad ha fortalecido los canales de comunicación
En ese sentido, en cada una de las sedes donde nosotros estamos, se cuenta obviamente con un director de difusión y de admisión. Y ellos son los encargados de estar en contacto con todos los colegios y en este caso orientadores y jefes de PD de los colegios en los cuales la universidad se encuentra. Tengo la experiencia de la región de los lagos, obviamente porque estoy en esa sede, en donde nosotros tenemos un call center que es inclusive direccionado y que reciben las llamadas de, o sea, los propios funcionarios. Somos quienes en alguna medida tratamos de recibir esas llamadas para que pueda haber cierta acogida un poco más, si se quiere, más direccionada, no sé, un poco más certera en cuanto a la respuesta y en ese sentido tratar de eliminar esas barreras que se encuentran a veces cuando se pide información un poco más puntual. Eso en cuanto a las medidas como de comunicación. Tengo entendido que todos, en este caso los colegios de la región, tienen el contacto obviamente con la universidad y en ese caso se ha fortalecido no solamente la comunicación, sino el apoyo a diferentes actividades que previamente no solamente estaban agendadas, sino que previamente fueron concertadas con los establecimientos y más ahora en el periodo de crisis, tengo entendido que otras se han fortalecido. La universidad también ha tratado de establecer nuevas acciones con los profesores, sé que se han capacitado algunos con las plataformas que cada colegio tiene, entonces eso también lleva a que no solamente nosotros, de otros casos también, que la universidad también sea en alguna medida propulsora de esos apoyos en las regiones, así que yo creo que por allí creo que puedo resolver un poco la pregunta que nos... Eso, muchas gracias. Yo sé que quedan algunas preguntas, pero desgraciadamente por el tiempo que nos habíamos dado estamos justo en él. En el nombre del Grupo de Trabajo de Vinculación con el Medio de la Red de Campus Sustentable, queremos agradecer a los expositores y a los asistentes a esta jornada. También le vamos a dar las gracias a Nicolás Peralta de la Universidad de Concepción, que nos apoyó en esta ocasión en la mesa técnica. Les recordamos que las 36 ponencias de este seminario han sido grabadas y quedarán disponibles por las distintas plataformas de la red y de las mismas universidades. Además, a cada uno de los inscritos se les va a enviar por correo la próxima semana. También les cuento que todas las PPP, todas las presentaciones quedaron disponibles inmediatamente. Ya están ahora en el mismo link donde está el programa. Recarguen la página y van a encontrar abajo los PPP para poder descargar y así poder revisar algunas presentaciones y además en ellas están los contactos de quienes expusieron, así que también pueden mantener por ese medio los vínculos. Muchas gracias y buenas tardes a todos.